Buenos días, hoy es jueves 3 de junio del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Franklin Buccelli, abogado, defensor de la madre naturaleza, catedrático universitario. También nos acompaña el ingeniero civil Pablo Rodas Ordóñez. Gracias por aceptar la invitación. Hay preocupaciones en Cuenca, señores, de las cosas que están sucediendo en los ríos de la ciudad de Cuenca, los bellos ríos, los poéticos, que han sido alterados con el paso del tiempo, encajonados, como se quiera llamar, no sé cuál es la palabra técnica, enrocados, y lógicamente, Embaulados. y lógicamente las consecuencias han sido negativas, ¿no? Las últimas lluvias dejaron graves pérdidas por los desbordamientos de los ríos, se produjeron inundaciones en diferentes sectores de la ciudad. Los ríos Tarqui y Anuncay provocaron serios daños. Empecemos con el doctor Franklin Buccelli, pero Franklin, primero me gustaría conocer el criterio suyo sobre el tema de la laguna de Illincocha. ¿Por qué? Ya conocemos que la sala especializada de lo civil y mercantil ratificó la sentencia y dijo, esto no se toca. Buenos días. Muy buenos días, mi estimado Jaime. Un gusto también de partir este espacio con el ingeniero Pablo Rodas. Primero, agradecerle más bien por la invitación y expresar mi reconocimiento público a usted, Jaime, y a su medio de comunicación por ser uno de los muy pocos, si no el único, serio y solidario, digamos, con lo que sucede respecto a estos problemas latentes que a la final se constituyen en daños y afectaciones de la naturaleza. Efectivamente, el Consejo Cantonal en esta semana, en función de la disposición de la sentencia de la Corte Superior de Justicia, en el punto 4 de la sesión del orden del día, conoció justamente la resolución y dispuso que esa malhadada, el malhadado cambio de uso del suelo que se tomó el 7 de enero del año 2019, por unanimidad, Jaime, por unanimidad. Por eso todos los concejales de esa época están enfrentando un juicio penal que está tipificado en el artículo 253 del Código Orgánico Integral Penal y resolvió dejar sin efecto, es decir, como no podía ser de otra manera, respetar lo que dispone el artículo 19 de la ordenanza de gestión del Parque Nacional Cajas y mantener un margen de conservación de la orilla de Illincocha de 100 metros y no permitir bajo ninguna circunstancia una intervención antrópica peor desarrollo de infraestructura. Es decir, se volvió a garantizar la intangibilidad del área y a mantener los servicios ambientales. Sin embargo, debo decir que el día de ayer he recibido una notificación de la Sala de la Corte de Justicia y me ha llamado totalmente la atención porque no tiene sustento técnico ni jurídico, sino simplemente agotar instancias porque es del sector público, es en contra del sector público una sentencia de esta naturaleza, precedente y por primera vez acá en la provincia sobre recursos naturales. Y el actual gerente de etapa, el economista Rubén Benítez, ha presentado una acción extraordinaria de protección, entiendo, por agotar las vías que en derecho le corresponden al sector público, pero que en definitiva esta instancia lo único que hace no es modificar ni cambiar ningún tipo de resolución, sino hacer una revisión de que el proceso en primera y segunda instancia se haya llevado de acuerdo a los procedimientos constitucionales establecidos en la Ley Orgánica de Garantías y Control Constitucional. Se tendrá, Franklin, que respetar lo que dice la sentencia de principio a fin.
Totalmente, y en eso estamos y hemos alertado también a la abogada Aguirre, defensora del pueblo, es la responsable de hacer, de cumplir fielmente, y no olvidemos que en este caso los infractores días para hacer la propuesta del plan de remediación y ponerla ya a consideración del administrador para poder inmediatamente revertir las intervenciones que se hicieron en ese sector y recuperar los recursos, sobre todo que fueron más afectados, como el del agua, del suelo, de la biodiversidad, fundamentalmente. Bien. Le pregunto al ingeniero Pablo Rodas Ordóñez, ingeniero, ¿qué criterio le merece a usted el tema este de la laguna de Illoncocha desde el punto de vista técnico? Es un precedente sentado, ojalá no se vuelva a repetir. No tenemos audio. Buenos días, Jaime Franklin. También para mí es un gusto compartir este espacio y también quiero expresar un saludo a los que nos escuchan y nos ven. Realmente no tengo mucho conocimiento de lo que ha sucedido en Ilincoche, salvo por lo que se ha escuchado en la prensa, en las redes sociales, en las emisoras, pero realmente es un sacrilegio lo que se habría cometido por parte de los bomberos y muy reprochable también que para hacer estas cosas hayan obtenido todos los permisos de los organismos correspondientes. Realmente no se entiende cómo un santuario como es el Cajas haya sido agredido de esa forma. En buena hora que las cosas se han dado de tal manera de que ahora se va a revertir la situación a lo que debe ser, al respeto absoluto a la naturaleza, más en ese espacio tan valioso como es el Cajas. Valioso y tan valioso y tan sensible. Tan valioso y tan sensible, así es, extremadamente sensible. Las zonas de páramo son muy frágiles realmente, Jaime, y eso tiene que estar absolutamente protegido, cuidado, preservado, porque eso es el sustento de la vida, pues ahí está lo que llaman las fábricas de agua, las reservas, o sea, por todas las razones que usted pueda esgrimir, eso es un santuario, definitivamente. Qué pena que haya sido una entidad pública la que haya proyectado esa cuestión tan irracional como... Varias entidades públicas cometieron el atentado, cometieron el delito ambiental. Y, claro, lógicamente, claro. y lógicamente exigimos sanciones para los responsables, autores, cómplices. Un error absolutamente condenable, así es. Esperemos que la justicia, no, que a veces aquí un poco corcovea la justicia, no se interponga ante este fallo que ya está dictado. Esperemos que se respete aquello. Una sociedad sin justicia, una sociedad que no tiene absolutamente ninguna garantía. Ya dijo ayer el presidente Lasso, ¿no? El presidente Lasso pidió que la justicia actúe sin dedicatorias, que haga justicia, que sancione los actos de corrupción, vengan de donde vengan. Doctor Buccelli, el tema de las inundaciones que sufrió Cuenca en las últimas semanas, consecuencias terribles, se desbordaron los ríos Tarqui y Yanuncay, muchas familias quedaron en la calle. Esto es también consecuencia de los malos manejos técnicos. Efectivamente, Jaime, yo he escuchado y he hecho el seguimiento y las evaluaciones correspondientes, y me ha llamado la atención justamente criterios en donde de alguna forma se pretende decir que es responsabilidad de la naturaleza los acontecimientos estos a los que usted refiere, cuando para mi modo de ver y en la observación de todo el desarrollo de estos acontecimientos, son consecuencia más bien de la agresión, del irrespeto de los derechos que la naturaleza tiene. Y me refiero fundamentalmente a los derechos consagrados en el artículo 71 y 14 de la Constitución,
en relación a lo que es el bien de dominio público hídrico. Y esto, lamentablemente, los planificadores, los responsables o gestores de ciertos servicios e instituciones no lo entienden o no lo conocen o no lo quieren aplicar. Y bueno, no sé si sean por una serie de intereses creados, yo no puedo hacer juicio de valor, pero lo real es que el bien de dominio público, que es en este caso el recurso hidrológico, el río, que no es solamente un canal de agua, es un cuerpo de agua con vida y que tiene un meandro, que tiene un cauce, que tiene unas orillas, que tiene unas zonas de inundación, etcétera, y que son de dominio público. Lamentablemente, desde mucho tiempo atrás, se han venido ocupando esos espacios, se han venido apropiando esos espacios o se han venido utilizando esos espacios, como por ejemplo hacer gestión u obras tan irracionales, tan ilógicas como una escombrera, por ejemplo, junto al Puente del Descanso, de más de 29 hectáreas, en donde se ocupa prácticamente toda la orilla del río, se reduce el cauce, se pierde incluso segmentos hidrológicos, o cómo rellenar zonas de inundación, alveos se llaman técnicamente en la ley, y ahí construir, como lamentablemente, vea usted, ya esto ha sido una recurrencia de los amigos bomberos, y digo de los amigos y con los cuales me solidarizo y a quienes expreso mi respeto y admiración por su abnegado trabajo, pero no por quienes dirigen, lamentablemente, esta institución, en el sector de Huangarcucho, en donde establecen una estación y ahora tienen que, para hacer sus intervenciones, incluso utilizar vehículos anfibios para ir a rescatar a personas que por estos hechos se producen las inundaciones, se producen las erosiones hidrográficas regresivas y con eso las afectaciones que se refiere. Vea usted mismo, Jaime, al frente de su domicilio en la avenida 27 de febrero, tenemos otra ocupación indebida, prepotente, abusiva, yo no sé cómo llamarla, de la misma institución del benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios que tiene ahí la escuela y que también de lo que mal técnicamente se había recomendado, porque topográficamente las orillas tienen que respetarse en sus orígenes, que justamente el agua busca su cauce natural. Si usted hace cualquier tipo de intervención en 10, 20 o 100 años, el agua va a correr por donde toda la vida ha corrido. Y se hacen estos enrocados o estos muros de gaviones para tratar de sostener el cauce, que lo que hacen es generar mayor erosión después, con impactos de velocidad hidráulica que aguas abajo generan un daño inconmensurable, como el que ha sucedido en el sector del Descanso. Ingeniero Entonces, sí, Rodas. Sí es lamentable, Jaime, que instituciones, vea usted, por ejemplo, ahí tenemos el Egaustro en la zona del Descanso. Desde 1993, cuando hubo el desfogue de las aguas por el represamiento de la Josefina, se recomendó la salida. El Egaustro, por la parte operativa, cómo genera la energía y qué cantidad de energía genera, que no justifica técnicamente con combustible fósil. Y sin embargo hace una serie de bermas para tratar de protegerse y lo que resulta es que estas se convierten en barreras, forman diques y se generan las inundaciones también. Entonces hay una concurrencia de actores y de hechos irracionales, de irrespeto a la naturaleza, que después generan los problemas y los daños que estamos lamentando en este momento. Bueno, no sé cuál es, me gustaría escuchar cuál es el punto de vista sobre el tema de las inundaciones en el sector del Descanso al ingeniero Pablo Rodas. No tenemos audio. Mil disculpas. Les decía que ese tema lo conozco bastante bien porque mi familia tiene una propiedad ahí desde hace 50 años y hemos sido víctimas desde el año 2008
de sucesivas inundaciones. En los últimos años, esas inundaciones se han vuelto aún más frecuentes. Y bueno, la primera vez que se inundó, digamos, después de la Josefina, porque nunca antes se había inundado ese sector, me puse a investigar qué es lo que provocaba aquellas inundaciones y me encontré con una sorpresa realmente terrible de que la zona de cauce que había allí, que geológicamente, tanto en el río Cuenca como en el río Burgay, forma lo que se llama unos abanicos aluviales. Sí, tenía un abanico aluvial, una playa grande, el río Burgay, y lo propio, el río Cuenca, y las dos playas se juntaban y formaban una gran playa muy extensa ahí en la confluencia. Usted debe también acordarse cuando uno iba a Gualaceo a Pauta de paseo, podía ver el puente claramente, ¿sí? Y esas grandes playas. Es luego del desastre de la Josefina y del desfogue de las aguas, y yo entiendo que por la falta de control, no sé, la permisividad, no sé qué factores no se habrían dado para que ocurra esto, los ribereños empezaron a tomarse el cauce, a rellenar, poco a poco a rellenar. Es decir, yo presumo que durante 14, 13 años, desde el año 93 al año 2008, 2007, hicieron este proceso de relleno, de acumulamiento de materiales, ¿sí? Traídos de otros sitios, y poco a poco, de lado y lado, fueron ganándole al río, como se dice, entre comillas, ¿no es cierto?, para agrandar sus terrenos, y le fueron dejando al cauce del río Burgay, que era tan extenso, hecho un canal, especialmente en la zona del Burgay. Pero en la zona del río Cuenca, ya investigando e indagando un poco más, inclusive en estos días, nos encontramos igual con otros rellenos en esa zona. Imagínense, y yo no sé qué coincidencia más interesante, el Cuerpo de Bomberos habría adquirido una propiedad que era de la familia Sánchez Orellana, del doctor Enrique Sánchez Orellana y de sus posteriores herederos. Eso está en plena confluencia. Y al pie de esa colina, digamos, esa propiedad, había también una playa extensa, yo calculo entre 2 y 3 hectáreas. Era una playa de río también, con los niveles naturales. Y hace poco nos fuimos, la semana pasada, con técnicos para programar sobrevuelos, en fin, ahí con dron y tratar de levantar, digamos, en fotografía la topografía actual. Y nos encontramos con el hecho de que se ha rellenado también hay una extensión grande y también se le ha estrangulado al cauce del río Cuenca. No solo de ese lado, sino de la otra orilla también, por parte de El Egaustro. El Egaustro lo que ha hecho es estrangular y ganarse terrenos al cauce, tanto en el Burgay como en el río Cuenca. Y hay una serie digamos, actores privados también que igualmente han ocupado la zona de cauce, es decir, han alterado absolutamente la naturaleza, ¿no es cierto?, y el sistema hídrico allí, en esa zona, que entiendo es una de las grandes causas por las cuales nosotros estamos inundándonos desde hace 14 o más años, 14 años. Entonces, lo que decía el doctor Buchila, ahí se produce una regresión hidrológica, es decir, no puede pasar el agua porque los estrangulamientos y empieza a embalsarse el agua aguas atrás y nos inunda a nosotros. Esta última inundación, gracias a Dios, no estuvimos nosotros pernoctando en la casa porque con frecuencia van mis hijos, van mis nietas. Y el último fin de semana antes de las inundaciones entró violentamente el agua. Sí, es difícil explicarle por qué. Había una serie de obras de protección que nosotros hicimos, pero entró por la propiedad vecina y muy probablemente si estábamos ahí nosotros capaz hubiésemos perdido la vida, claro, porque nos hubiera agarrado a las 5 de la mañana la inundación que subió, entró al interior de la casa y subió alrededor de 1 metro. Entonces, estaba en riesgo nuestras vidas realmente, no es una exageración.
Entonces, más o menos eso es a grandes rasgos, digamos, lo que se ha ejecutado allá. Hay personas al frente del Gaucho también que se han tomado las leyes. Yo tengo unas fotos aquí, tenía preparado, no sé si de pronto compartimos pantalla para mostrarles lo que yo le estoy diciendo de forma más objetiva y le mostraría con fotos, inclusive históricas, del relleno que hizo la compañía Hidalgo en unos terrenos frente a nuestra propiedad, junto al Puente del Descanso, ¿sí? Gran cantidad de maquinaria haciéndole escombrera, con el agravante de que en este trayecto, digamos, de cosas que se han dado, esa escombrera no tenía permisos de la EMAC, que es la empresa que regula y controla la ejecución de escombreras. No tenían permiso. El ministerio no había sacado permiso. Yo tengo los documentos que prueban aquello. Es decir, aquí ni las entidades públicas ni las personas privadas respetan la naturaleza, no hay conciencia, no hay sensibilidad. Dejar hacer, dejar pasar, ingeniero. Dejar hacer, dejar pasar. Así es imposible. Jaime, es imposible recurrir, y inútil recurrir a las autoridades, a pesar de que ya contamos con leyes, perdón, que castigan y sancionan este tipo de cosas. Ni las propias autoridades, ni entidades que están llamadas y obligadas a aplicar esas leyes, lo hacen. Como usted bien dice, dejan pasar. Yo cumplo con mi puesto, con mi cargo, cobro el sueldo y va a venir otro que se encargue si es que quiere. Lamentablemente así funcionan las cosas, ¿no? Así funcionan las cosas. Pobre naturaleza. El doctor Buccelli, hay otro problema que ayer también ya se hizo público, fotografías que se difundieron sobre el tema de la tala de árboles en el sector del cuartel Cayambe, Río Machángara. Dicen que para continuar con la construcción de la Avenida del Migrante, más de 2.000 árboles de eucalipto han sido talados. ¿Cuál es su opinión? Sí, Jaime, efectivamente nosotros recibimos esa denuncia por parte de personas obviamente preocupadas por el desarrollo de una serie de infraestructura en la cual no estamos de ninguna manera en contra, pero que tienen que cumplir con los parámetros legales correspondientes. Y vea usted, esta cuestión ya es reincidente, digamos, por parte de las autoridades locales y de quienes son los gestores de este tipo de obra pública, ¿no? Cuando se es administrado, le exigen y le presionan por todo lado y que está bien para que se cumpla la norma. Pero cuando es el administrador el que ejecuta la obra o no pasa absolutamente nada y se olvida la ley. E incluso se utilizan elementos como estudios de impacto ambiental o licencias de aprovechamiento, para como simplemente requisitos, cumplir y decir que se está haciendo bien las cosas. Pero vea usted, el tema que nos ocupa en este momento de la ribera del río Machángara en el sector del cuartel Cayambe es una especie plantada, es del Eucalyptus globulus, que usted si recorre todas las orillas de los ríos de Cuenca y son además barreras naturales que junto con los bosques riparios ayudan a evitar la erosión del cauce hidrológico. Entonces, además que esto está junto a una zona productiva de gran intensidad, como es el parque industrial, que se ha convertido por décadas, por centurias, en un pulmón natural. Entonces, no estamos diciendo que el Eucalyptus globulus no se puede aprovechar, se puede aprovechar, pero tiene que haber un plan de manejo de un aprovechamiento selectivo y sustitutivo. Porque vea usted, si a mí me dicen, no, esa es una planta para uso productivo comercial, entonces vamos y talemos pues todo el bosque protector del Pichincha. Usted a una altura de una cota que estamos hablando de alrededor de los 2.500 metros, no se puede talar un eucalipto,
por ordenanza en función de la protección del cinturón verde. Ahora bien, ahí han hecho un vuelo forestal, que no estoy, han hecho un vuelo forestal, es una irracionalidad total, de más de 2.385 árboles, con un aprovechamiento de más de 400 metros cúbicos. Y esto obviamente está autorizado por el Ministerio de Agricultura. 485, la información oficial que está es de Exactamente, ¿no? 485.8 metros cúbicos de madera en 3.31 hectáreas, 2.383 árboles de eucalipto talados. Eliminados. Entonces, Eliminados. ahora el Eliminados para tema es siempre. que la función o servicio ambiental que esa especie comercial cumplía, ahora la dejamos totalmente desprotegida. Entonces, y bueno, ¿cuál es el objeto? El objeto es el desarrollo de una infraestructura vial según una licencia ambiental otorgada en el año 2018 por el gobierno provincial de La Suay. Y aquí un llamado muy respetuoso a la señora prefecta y a la Dirección de Gestión Ambiental, porque no se pueden pues, simplemente expedir licencias ambientales con hojas volantes. Por favor, revisemos y actuemos y apliquemos lo que manda nuestra Constitución. ¿Qué dice el artículo 270? Dos licencias se han emitido, Franklin, dos licencias. Sí, Una del pero Ministerio del Ambiente. en contra de todos los principios constitucionales, Jaime, y ya voy a referir por qué, y por eso estoy dando la argumentación jurídica y constitucional. El artículo 275 de la Constitución no se opone al desarrollo. Lo que define son principios para que este desarrollo se dé. Y este desarrollo, según la Constitución, es un conjunto organizado, sostenible y dinámico de qué sistemas, del sistema económico, del sistema social, del sistema político y del sistema ambiental. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar una calidad de vida o lo que en la Constitución en el 40 se llama régimen del buen vivir, que tiene relación con el artículo 14 del derecho a las personas a vivir un ambiente sano, A ecológicamente propósito, libre. doctor Buccelli, a Entonces, propósito, sí. dice, perdón, a propósito, dice el ingeniero Gonzalo Clavijo en un comentario que emite el día de ayer con las fotos que se difundieron, el cuidado de la naturaleza es importante, pero más aún el bienestar de las personas, la calidad de vida, el cuidado del aire, el mejoramiento del tránsito y transporte. Correcto, y estamos totalmente de acuerdo, pero aquí lo que estamos analizando es haber hecho exactamente todo lo contrario a esos principios. Porque claro, todos tenemos el derecho a la movilidad, todos tenemos el derecho a una calidad de aire, todos tenemos el derecho a la biodiversidad, pero a lo que yo iba, Jaime, es que este régimen de desarrollo, ¿para qué nos llenamos de PDOTs o planes de ordenamiento territorial o ordenanzas de uso del suelo si no las cumplimos? Y no las cumplimos quienes administran las ciudades. Porque si usted revisa el artículo 64 del reglamento a la ley de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, ¿qué dice? Que tiene que respetarse un margen de protección de las riberas de los ríos. ¿De cuántos metros? De 100 metros. Vamos a medir, ahí no hay ni 30 metros. No hay. Entonces, no es que estamos diciendo, oiga, no se haga la vía. No, además, entendamos el artículo 10 de la ley de recursos hídricos. ¿Qué es el dominio público hídrico? No es solamente, como le ven algunos técnicos, el canal de agua por donde este corre. Es el cauce, es el meandro, es todo el ciclo hidrológico y son sus orillas y eso es público. Entonces, eso nos pertenece a todos y no se puede por querer ganar espacio, porque yo le garantizo, Jaime, que con esas obras, si hemos perdido el bosque ripario, vemos la topografía que tenemos ahí, una crecida de ese río, vamos a tener otro río paralelo al Yanuncay, como sucedió aquí en la avenida 24 de Mayo. O sea, así de simple es. Pero, y eso advertimos, Jaime, o sea, esto no es con el ánimo de fastidiar ni de molestar a nadie. Lo que estamos diciendo es, cumplamos con el PDOT, cumplamos con las ordenanzas de uso del suelo y respetemos la ley. Pero la gente se molesta, la gente se resiente y hasta cree que se tiene alguna
ánimo adversidad, y lo único que nosotros tenemos es un compromiso con los derechos de la naturaleza, los cuales no se transan, los cuales no se negocian, sino se cumplen y se respetan. Y eso las autoridades de turno, prevalidas del poder coyuntural que ejercen, no lo entienden. Pero después, ¿qué les toca? Pagar en los tribunales con las sentencias que los jueces, por ventaja, ahora sí están entendiendo y concediendo para que estas circunstancias no se por ventaja, ¿no? Sí, Ahora le pues, pregunto es que hay que actuar de esa manera, ya no nos queda de otra, Jaime, no queda otra. le pregunto al ingeniero Rodas, para ir concluyendo, ayer también escribía el ingeniero Andrés Buccelli un comentario sobre el mismo tema, ingeniero, y decía, son pésimas noticias, son hechos deplorables que no obedecen a los principios de planificación y ordenamiento territorial para garantizar la armonía social, económica y ambiental de la ciudadanía. Un comentario, ingeniero. Claro, realmente, como dice el doctor Buccelli, ¿para qué hacemos tanto plan de ordenamiento territorial, planificación urbana? Y parece, da la impresión de que en los planes de ordenamiento territorial, si es que está considerado, por ejemplo, en el caso de esta vía marginal del Machángara, si está considerado que ahí debió ir la vía, si ahí la emplazaron, digamos, se nota claramente que hay un desconocimiento absoluto de la ley de recursos hídricos que está vigente desde el año 2014. Ahí, como bien anota el doctor Buccelli, se define claramente lo que es el dominio hídrico público. Y realmente se habla de que el río, los ríos, ¿no es cierto?, ¿qué son? Son el cauce de verano, ¿no es cierto?, el cauce de invierno, que es más amplio, y las riberas. Sí, inclusive hablan de longitudes. Entonces, si es que está en esa área definida por la ley de recursos hídricos, ha hecho muy mal el planificador, ¿no es cierto?, le ha asesorado muy mal a su autoridad, al consejo municipal, qué sé yo, quienes que aprobaron ese plan, y ha emplazado la vía en el cauce del río, ha emplazado la vía en el dominio hídrico público, se ha ido absolutamente en contra de la ley. Entonces, de ahí que tienen que venir consecuencias, ¿no es cierto?, si es que hay ciudadanos, ¿no es cierto?, que hacen que se note estos errores tan crasos. Entonces, dependemos en última instancia siempre de los jueces. Los jueces tienen que revestirse de lo que su conciencia y la moral nos obliga. O sea, tienen que hacer justicia y aplicar las leyes y sancionar a quienes no las cumplimos o no las cumplen. Eso pasó el día de ayer en el Consejo Metropolitano de Quito, donde fue destituido el alcalde Jorge Yunda, justamente por irrespetar, por no cumplir las atribuciones, por abandonar a la ciudad, por actos de corrupción. Franklin, finalmente usted habló o habla sobre estos temas de un ecocidio. Es que lamentablemente es todos estos atentados y todas estas concurrencias de acciones lo que hacen es degradar, afectar y como he dicho, ya no generar daños irreversibles, sino inconmensurables, que ni siquiera tienen valor. Entonces, perder esta fuente de vida, perder los servicios ambientales que nos genera la naturaleza, en un momento dado nos va a asfixiar totalmente. Y tenemos que ver, y el comentario que había hecho, entiendo que me dice el ingeniero Campos, Clavijo Campos, tenemos que ver el ecosistema de forma integral, tenemos que verlo una funcionalidad justamente ecosistémica, en donde no es que es la vida o el ser humano, es la integridad de ambos y su interacción, así se entiende la gestión ambiental y la función del ecosistema.
Entonces, y yo solamente para aclarar, porque si no me van a decir que la ley de aguas el reglamento está desde el 2014. Tenemos una ley desde 1972 y desde ahí ya se protegían y se definió el dominio público hídrico. Entonces, pero lamentablemente yo creo que la capacidad técnica, y eso es lo que vengo insistiendo. Yo le comento, ayer tuve un directorio con la Fundación, la Corporación Tierra Viva, y lo que tenemos que hacer los cuencanos en territorio, ¿qué tenemos que hacer? Recuperar nuestras capacidades, recuperar nuestra posibilidad de gestión. Vamos a proponer un megaproyecto, porque no podemos estar entregados al servilismo político de turno, de Quito o de la autoridad que sea, y que desde ahí se decidan lo que decía. Sí, tenemos. Hay más de 40 inspecciones y hay resoluciones que se debieron haber tomado, pero no es que estamos inventándonos, pero no se han hecho. Duermen el sueño de los justos. No se hace. Entonces, ¿qué nos toca? Judicializar, Jaime, y fortalecer la autoridad ambiental, dejar de ser un buzón de correo para hacer conocer estos problemas a Quito o a los delegatarios de estas autoridades de Quito acá, que no hacen absolutamente nada por su incapacidad y por su indolencia con la naturaleza. Sí. Por eso es que lamentablemente nos obligan a recurrir nuevamente a la justicia para que ahí sí los derechos de la naturaleza sean una vez más respetados. Bien, finalmente, ingeniero Rodas, un breve mensaje para las autoridades. Bueno, de mi parte, ya he recurrido durante 12 años por los canales que la ley me permite, reclamos, de gestiones, de peticiones, a un ejército de autoridades. No he sido escuchado. Ojalá que esta vez sea la vencida, como dicen, y más me referiría que las autoridades, a los jueces. Señores jueces, por favor, ya es hora de que apliquen las leyes. Es hora de que sancionen a las personas que no actúan como es debido, y en este campo ambiental que es relativamente nuevo, digamos, para la justicia, sería importante que se informen, que se formen los jueces, porque proteger la naturaleza, defender la naturaleza es defender la vida. Así tienen que entenderse las cosas. Bien, se nos acabó el tiempo. Gracias al doctor Franklin Buccelli y al ingeniero Pablo Rodas Ordóñez por sus puntos de vista. Volveremos nuevamente para seguir tocando el tema. Desde siempre y hasta